Bendiga, están en su programa Mujer Renovada, un programa diseñado para la mujer que desea conocer más de su amado Señor Jesús. Nosotros pertenecemos a los ministerios del IMSS Central Los Ángeles y estamos bajo la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Si tú tienes alguna petición o alguna duda sobre nuestra congregación o necesitas la dirección, normalmente la ponemos acá en pantalla abajo, ahí puedes ver tú la dirección o puedes llamar a nuestros teléfonos al 323-789-1665, donde gustosamente hermanas y hermanos van a estar atendiendo tu llamada y te pueden dar mayor información o te pueden orar si tú necesitas oración. Y hoy vamos a seguir compartiendo, ¿verdad? Un tema muy maravilloso y muy hermoso. Hermana Nancy, bienvenida. Dios bendiga, hermana, gracias. Dios le bendiga. Estamos hablando acerca de la amargura, ¿verdad? El cristiano y la amargura, porque es bien tremendo. Estábamos compartiendo en nuestro anterior segmento de cómo no solamente la amargura ataca a las personas que no han recibido a Cristo, sino también a aquellos que ya son hijos de Dios y que son cristianos, ¿verdad? Y estábamos hablando de lo que significa amargura, pero antes de eso queremos citar nuestro versículo base que está en la Biblia, ¿verdad? Ahí en la comodidad de tu casa, si tú puedes abrir tu Biblia con nosotros, si tienes una. Vamos a ir al libro de Hebreos, en el capítulo 12 y el versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y con hermana Nancy compartimos de lo que significa amargura, ¿verdad? Que viene del griego prikia, que significa punzante o veneno. Y estábamos hablando con hermana Nancy, ¿verdad? Cómo la amargura trae queja, trae angustia, trae tristeza y cómo esta raíz se puede ahondar tanto que esos son frutos que salen, ¿verdad? Y que el único jardinero, nos compartía hermana Nancy, que puede arrancar esa raíz para mantener nuestra tierra, nuestro jardín hermoso, es el Señor Jesucristo. Y que si nosotros permitimos que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida y trabaje en nuestra vida, esa raíz de amargura, ¿verdad?, va a ser quitada completamente de nuestra vida, ¿verdad? Y hablábamos de que siempre cuando se tiene raíz de amargura contaminamos a los demás, ¿verdad? Como decía el versículo, no sea que brotando esta raíz de amargura sean contaminados todos los demás. Cuando nosotros tenemos raíz de amargura, se va a notar por las cosas que hablamos, que pensamos, que decimos, cómo vemos, ¿verdad? El éxito, como hermana Nancy nos decía, que tenemos en lo que emprendemos. Yo me ponía a pensar, hermana Nancy, qué tremendo es cuando a veces somos negativos, ¿verdad? Somos negativos porque nos hemos dejado dominar por esas raíces de amargura. Y eso quiere decir que a veces en nuestro trabajo no pasamos, no avanzamos en nuestro trabajo, en nuestro servicio, en nuestro privilegio al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos negativos. Pensamos que no podemos hacer las cosas que ya Dios a través de la palabra nos prometió que íbamos a poder hacer, y en Jesús fueron cumplidas ya esas promesas. Solo es que nosotros las agarremos y las pongamos por obra en nuestra vida, ¿verdad? Pero dice que cuando hay raíz de amargura, hermana Nancy, también hay angustias, ¿verdad? Y que cuando hay angustias, entonces nuestra alma invita a otras almas a descender, ¿verdad? Y para eso vamos a ir a 2 de Samuel 11:8. Si no lo pudiera leer, hermana, ¿lo tiene o no? ¿No? 2 de Samuel 11:8 dice: después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, ¿verdad? Y aquí nos damos cuenta cómo es que David, ¿verdad?, invita a Urías a que descienda a su casa y se lave los pies. No sé si usted se recuerda de esta historia, ¿verdad? Urías era uno de los mejores soldados del ejército de Israel que servían para el rey David en ese tiempo. Como David se había fijado en su esposa, ¿verdad? Ya eso lo conocemos en Betsy, que le dice el pastor, ¿verdad? Él vino y mandó a llamar a Urías porque había embarazado a Betsy, para que ustedes entiendan un poquito mejor de esto. Entonces, ¿qué sucedió? Él viene y lo manda a llamar, y la palabra aquí nos dice: desciende a su casa. O sea, él estaba en batalla. Nuestra alma a veces está en batalla y es necesario. Porque aquí en el IM tenemos una doctrina que nosotros hemos aprendido, que son los 15 frentes de batalla del alma, y nuestra alma tiene que mantenerse alerta, batallando contra esas cosas, ¿verdad? Que usted lo puede leer en Gálatas 5:19
al 21, donde habla de fornicación, adulterios, habla de orgías, borracheras, etcétera. Usted ahí en la comodidad de su casa, cuando pueda, abra su Biblia y vaya a Gálatas 5, 19 al 21. Y nuestra alma tiene que estar alerta, batallando con nuestro espíritu, también nuestro espíritu alerta, para que el alma no tome ventaja de estos frentes de batalla y nos ganen, ¿verdad? Amén. Pues acá tenemos una figura de cómo este guerrero tenía que mantenerse ya en el frente de batalla, luchando para que el enemigo no tomara ventaja del pueblo, ¿verdad? Pero ¿qué hace David? Como David se había llenado de amargura y estaba viviendo en un pecado, lo manda a llamar y lo hace descender de la batalla a su casa, para que de esa manera él pudiera también ser contaminado, ¿verdad? Pero también hermana Nancy tiene algo muy hermoso para compartirnos acerca de eso acá. Sí, a mí, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Que cuando nosotros ya hemos descendido, no nos conformamos, sino que también queremos que otros lo hagan. Entonces es una actitud egoísta de parte de nosotros. Así es. Que se manifiesta porque hemos llegado hasta el fondo, ¿va? Y se nos hace cómodo acomodarnos a otros y hacer que otros también desciendan, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Que cuando estemos angustiados, queremos que otros también desciendan como estamos. Así es. Y entonces esa es una parte egoísta de nosotros. Entonces, mejor es que si nosotros estamos descendiendo, pedir ayuda al Señor primeramente, amén, ¿verdad? Amén. Y también irnos a ministrar, ¿verdad? Así que aquí en la iglesia, pues el Señor hay personas que están delegadas por el Señor para poder ministrarnos, y yo les puedo decir que el ministrar no es algo que ayuda a nuestra alma, mucho, a que sea liberada de muchas cosas, como estamos hablando, ¿verdad? De la raíz, de la amargura, de tantas cosas que tiene nuestra alma. Hay muchas cosas que tenemos que dejar de que Dios trabaje en nuestras vidas, para que así podamos nosotros ser liberados totalmente de toda angustia, de toda preocupación, de toda amargura, de tantas cosas que hay. Así es, hermana. Gracias por la invitación, y hermana que nos estás viendo, o amiga que nos estás viendo, si tú tienes la necesidad de sacar esos problemas o esas cosas que viviste, ¿verdad? Anteriormente, o que estás viviendo, te invitamos a que vengas aquí a Elim. Aquí hay hermanas que el pastor ha delegado, para que puedan ministrar tu alma, para que ellas puedan escucharte, puedan aconsejarte basadas en la palabra de Dios y con la guianza del Espíritu Santo, para que tu vida pueda cambiar y así esas raíces de amargura sean arrancadas y tu alma no descienda hasta el Seol, ¿verdad? Amén. Pero yo tenía un ejemplo muy maravilloso de eso, de cómo cuando nosotros tenemos raíces de amargura y nuestra alma empieza a descender, invitamos a otros, ¿verdad? La Biblia ya nos lo presentó entre David y Urías, pero también hay otro ejemplo que a mí me gusta mucho porque es un matrimonio, hermana Nancy, y es Ananías y Zafira. ¿Se recuerda usted cómo ellos vienen y se ponen de acuerdo? Definitivamente, para ponerse de acuerdo, para mentirle al Señor como matrimonio. Ananías, que era el varón, el sacerdote de esa casa, ¿verdad? Tenía que haber tenido raíces de amargura en su interior. ¿Por qué? Porque dice, la palabra nos cuenta en Hechos 5, ¿verdad? Cuando tú puedas, ahí lo puedes leer. Dice de que él vendió un terreno, y en la iglesia primitiva pues se había quedado en el acuerdo de que todo lo que vendían se iba a compartir mutuamente. Y él viene y con sus raíces de amargura empieza a quejarse, me imagino yo. Como dice el pastor, se vale pensar, ¿verdad? Ha de haber dicho, yo lo vendí por $100,000, ¿cómo va a ser eso que yo voy a entregar $100,000? No, yo mejor voy a tomar una parte para mí, no, yo trabajé mucho para tener ese terreno, ¿cómo yo lo voy a entregar todo? Empezó a quejarse, empezó a ver de una manera negativa aquella situación. Eso quiere decir que dentro de él había una raíz de amargura. Y no solamente su alma estaba descendiendo, al Seol, sino también estaba trayéndose con él a su esposa Zafira. Porque dice que le comentó a ella, ¿verdad? En Hechos 5, 1, 2 dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una propiedad, y en el versículo 2 dice, y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. En el versículo 2 nos damos cuenta que también Zafira ya lo sabía, lo que él había planeado, o sea, ya la había contaminado de aquella raíz de amargura, diciéndole, ¿sabes qué, mujer? ¿Sabes qué, esposa? ¿Sabes qué,
hermana compañera, nosotros vamos a vender esta propiedad, pero yo estoy pensando que nos tenemos que quedar con alguna parte porque de aquí a mañana si nos necesitamos y esto se deshace, nosotros vamos a tener una seguridad. Y ella condescendió con su esposo, la contaminó y hicieron un engaño hacia el Espíritu Santo, pero la palabra de Dios dice, amada hermana, que uno puede creer que engaña a Dios, pero uno es tonto, porque a Dios no se le engaña. Y esto fue lo que pasó con ellos. Pero hermana Nancy también nos tiene algo para comentar acerca de eso. Yo sé que el Señor le ha puesto en su corazón. Sí, es tremendo, ¿verdad? Que nuestra propia pareja, ¿verdad? A veces nos haga descender o nosotros los hagamos descender a ellos, ¿verdad? Entonces es muy importante, podríamos decir, ¿verdad? Que nuestro esposo nos dice algo, decirle, no está bien, ¿verdad? Con la palabra, decirle, sabes, si el Señor tiene cuidado de nosotros, es mejor que lo hagamos conforme a la palabra, lo que dice el Señor, y lo hagamos bien delante del Señor. Entonces eso te va a ayudar a que ayudas a tu esposo y te ayudas a ti mismo a estar bien delante del Señor. Así es. Porque para eso es de que somos pareja como esposos, ¿verdad? Que cuando él esté descendiendo, el esposo esté desalentado, esté quizás desalentado, ¿verdad? En los caminos del Señor. Así es. Entonces, para eso estamos nosotros como esposas, como ayuda idóneas a decirle, no, sigue adelante. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces, así mismo, entonces no dejamos descender a nuestro esposo, ¿verdad? Entonces, así mismo ellos también nos van a ayudar a nosotros, porque el Señor nos hizo una pareja, esposos, que nos ayudemos uno al otro, no criticarlos, no ir a hablar mal de ellos, no porque también puede suceder eso. Tú vas a que también tu esposo descienda cuando tú vayas a hablar mal con tu hermana de tu esposo, que tú no estés contenta y estés hablando de él. Así es. De eso no le agrada a Dios. Él quiere que doblemos rodillas por nuestro esposo, que los ayudemos, que oremos por ellos, porque eso le agrada a Dios. No dejemos que descendamos, que bajemos a la profundidad de que ya no podemos ver, que veamos todo tinieblas. No, ayudémonos unos con otros, oremos unos con otros, y como mujeres, Dios nos ha puesto en nuestro hogar como ayuda idónea, como madres, para que nosotros seamos guiadas por el Espíritu Santo y tomemos decisiones en el Espíritu, con el Espíritu Santo, porque como mujeres Dios nos ha dado ese privilegio, nos ha dado nuestro ministerio, que es nuestra familia, que son nuestros hijos. Entonces no dejemos que la angustia, que la amargura nos abarque como mujeres, sino seamos mujeres sabias, prudentes. Dejemos que Dios ministre en nuestras vidas para que así tú puedas ministrar a tu esposo, para que tú puedas darle ese aliento a tu esposo, decir, sigamos adelante, no te desanimes, porque Dios está con nosotros. Eso le agrada a Dios, para que nosotros estemos llenas del Espíritu Santo y podamos darle esa llenura a nuestros hijos, esa firmeza que tú tienes en creer en el Cristo de la gloria, porque esa firmeza ellos la tienen que ver en nosotros, en quien creemos, que cualquier situación, cualquier problema que tengamos en casa, que sea financiera, que sea enfermedad, tu esposo, tus hijos vean esa fe, esa firmeza en tu corazón, en quién confiamos, de quién estamos agarrados. Porque si ninguno confiamos en la casa, entonces vamos a descender todos para abajo, vamos a estar angustiados con problemas y no vamos a ver salida. No. Dios te ha puesto en tu hogar con un propósito. Para que tú seas usada ahí en tu hogar de bendición, para que tú ministres a tus hijos, tú ministres a tu esposo. Déjate llenar del Espíritu Santo. Enfatizo esto, ¿por qué? Porque solo el Espíritu Santo llena nuestras vidas. Solo el Espíritu Santo puede darte esa paz, ese gozo, nada más. Nadie ni nadie más puede darte más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque es el Señor que tiene en sus manos tu vida, tu hogar, tu esposo. No te preocupes, deja que Dios trabaje en tu vida para que tú estés lista en los momentos de las pruebas, de las enfermedades que vienen. Tenemos que estar paradas, amada hermana, como guerreras, porque Dios nos ha dado ese privilegio. Somos más sensibles al Espíritu Santo. Nosotros lloramos más, escuchamos la voz de Dios. Recuerda que tu esposo es un poco más duro de corazón, le cuesta creer. Entonces tú tienes que dejarte llenar y pasarle eso a él, decir, no, Dios está contigo.
Si Amén. Dios te quitó este trabajo es porque te va a dar uno mejor. Amén. Sí, porque tú te sientes así, pero Dios está contigo. Tenemos que Aleluya, tener palabras gloria a de Dios. vida, de aliento, Amén, que la amén. propia palabra nos dice. Entonces Así es. alimentémonos de la palabra de Dios, alimentémonos del Señor, viniendo a los cultos, congregándonos, sirviéndole, dejando toda raíz de amargura a un lado, toda angustia, todo problema, Amén. porque el que está contigo, el que está con nosotras, Amén. está peleando la buena batalla, está contigo. Aleluya. Y no dejes que nada ni nadie te aleje del Señor, Amén. porque Él ya te escogió, Él ya te puso en ese hogar, sigue luchando por ese hogar, que Dios te va a dar la victoria. Amén, así es, ¿verdad? Y lo podemos ver como en esta historia de este matrimonio, ¿verdad? Zafira, su nombre a mí me llama tanto la atención, hermana, porque buscando y investigando ahí un poquito, Zafira viene de la palabra zafiro, ¿verdad? Y zafiro es una joya de color azul, muy preciosa, muy hermosa. Entonces, dice que en la antigüedad los nombres tenían le daban un propósito especial, ¿verdad? De un llamado a esa persona. Zafira tenía un llamado muy especial, amada hermana, pero ella tomó la decisión equivocada. La Biblia nos muestra que es de tomar decisiones. El Señor le dijo al pueblo de Israel cuando iban en camino del desierto: mira que hoy te pongo en los dos montes, uno de la bendición y otra de la maldición. Tú eliges en cuál quieres morar, en el monte de la maldición, en el monte de la bendición. Y así fue para Zafira, y así puede ser para nosotros hoy. Zafira se equivocó, tomó la decisión incorrecta, se dejó contaminar por lo que su esposo tenía. Como dice hermana Nancy, en vez de tomar su papel como ayuda idónea y decirle, ¿verdad? ¿Sabes qué, papito? Como le haya dicho, ¿verdad? Mi Ani, porque se llamaba Ananías. No podemos hacer eso, porque a Dios no le podemos engañar. Estoy seguro que si los dos se congregaban, ellos los dos han de haber sabido de la palabra de Dios. Ella sabía de la palabra de Dios, pero en vez de venir y dejarse contaminar por aquella raíz de amargura que su esposo traía para querer venir y engañar en la comunidad, a toda la congregación, a todos los demás, ella vino y se confabuló con su esposo y fue contaminada. ¿Y qué sucedió? Vemos el desenlace fatal de esta historia, hermana Nancy. Dice que el Señor, ¿verdad?, le puso por medio del Espíritu a Pedro que los descubriera, y los descubrió ahí ante todos, primero a Ananías, y dice que en el instante Ananías cayó muerto, ¿verdad? Y Pedro le hizo saber antes de que muriera Ananías que cuando viniera su mujer, ella también le iban a preguntar, y si ella caía en el mismo engaño, pues a ellas también iba a caer muerta, y así fue. Así fue como terminaron los días de estas dos personas. ¿Todo por qué? Por un corazón que estaba con una raíz grande de amargura, que se dejó dominar por esa amargura, que descendió su alma hasta el fondo, donde dice hermana Nancy, ya no miraba la luz, solo habían tinieblas, y acarrió con él a su esposa. Y nosotros como mujeres no podemos venir y mandar a nuestro esposo, ¿verdad? Porque Dios dejó establecido un orden, y el orden es Dios como cabeza de Jesucristo, Jesucristo como cabeza del hombre, y el hombre como cabeza de la mujer, pero sí como ayudas idóneas. Para eso es una ayuda. Una ayuda es alguien que te aconseja, que te dice no por ahí, no, que te alumbra el camino. Con la sabiduría de Dios, como hijas de Dios, nosotros podemos hacer eso con nuestro esposo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermana Nancy? Perdón, yo no sé. Aquí no dice que ellos tuvieran hijos, pero si tuvieron hijos, se puede imaginar, estas personas han de haber quedado también con aquella raíz que ya sus papás le habían contaminado, porque eso es lo que hacemos nosotros también, contaminar a nuestros hijos, a que ellos vivan en angustia, a que vivan de esa manera que a Dios no le agrada, con esa raíz de amargura, ¿verdad? No solamente se pierde una persona, sino empezamos a hacer que los demás desciendan con nosotros, ¿verdad? Pero cuando un alma desciende, ¿verdad? Sí, por la amargura, hay una situación muy tremenda. No le puede creer a Dios, ¿verdad? No le puede creer a Dios. Pero para eso vamos a ir a la palabra en Mateo 11:23. Hermana Nancy, ¿tiene el versículo? Y tú, Capernaum, ¿acaso será elevada hasta los cielos? ¿Hasta el Hades descenderás? Porque si los milagros... Hasta ahí.
Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy, termina diciendo, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo es que Dios, cuando nosotros dejamos de creerle a Él, si en algún momento tú, amada hermana, como caminar en lo que es seguir los pasos de Cristo atrás, todas pasamos momentos, hermana Nancy, donde a veces tambaleamos en nuestra fe y no le creemos a Dios, pero ahí es donde debemos de estar alertas y darnos cuenta de que la amargura quiere echar raíz en nuestro corazón y debemos de decir no, pararnos y tomar nuestra espada con nuestra boca, dice el profeta Isaías, y usarla proclamando aquellas promesas que Dios en algún momento nos ha dado, ¿verdad? Y decir que eso no va a ser así. A veces queremos dejar de pensar por las circunstancias que vemos de que Dios va a cumplir una palabra que nos ha dicho. Pero recuerda que nosotros ya no caminamos por vista, sino por fe, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros no podemos llegar a esta situación como Sodoma, ¿verdad? Aquí el Señor le está diciendo a Capernaum, que era otra ciudad, ¿verdad? Que si en Sodoma hubieran visto los milagros que mi Señor Jesucristo hacía, ellos se hubieran salvado y no hubieran descendido hasta el abismo. Pero no, ¿qué sucedió? Ellos no vieron ningún milagro y por eso fue que perecieron. Pero en Capernaum tenían la luz que del mundo, que es mi Señor Jesucristo. Tenían a mi Señor Jesucristo que les estaba mostrando con palabra y con hechos a través de los milagros de que era necesario ser salvos para poder alcanzar, ¿verdad? La plenitud de la vida y la plenitud de la vida eterna, ¿verdad? Y ellos no querían creerle a mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque uno ha de haber empezado, hermana Nancy, con una raíz de amargura en Capernaum y ha de haber contaminado a todos los demás. Y hizo descender su alma a lo más bajo y ya no le pudieron creer a Dios. Pero hermana Nancy también tiene algo para compartirnos acerca de eso. Sí, amén, ¿verdad? Dice que Capernaum era una de las ciudades más favorecidas. Amén. Que era que la ciudad más elevada de privilegio, ¿verdad? De privilegios. Entonces Jesús tenía su residencia ahí, dice, imagínate. Aleluya, ahí estaba el Señor durante todo su ministerio, ¿verdad? Wow. Si Sodoma hubiera sido más receptiva a lo que era la obra de Dios, hubiera sido diferente. Sí. Pero ellos se descendieron más, quisieron hacer más lo malo, de tener esas raíces en su corazón, que escuchar la voz de Dios. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que Jesús condena la actitud de esa generación. Así porque es. estaba mal esa generación en Sodoma y Gomorra, estaban pecando. Entonces Dios condena. Y él hizo que tomaran todo lo contrario, ¿verdad? Entonces Jesús condena a veces el estilo de vida que llevamos, que hay en el mundo. Por eso Él vino y murió en la cruz del Calvario, para que todo aquel que se arrepienta venga a Él y tenga una vida diferente en Cristo, sean salvos en el Señor. Amén. Porque el Señor bajó, ¿verdad? Quiso que Sodoma y Gomorra, pero no fue así. Ellos escogieron su camino por su pecado, por esas raíces de amargura que se contagiaron, por todo lo que ellos quisieron meter en su corazón. Entonces, y lo más tremendo, pues no le creyeron a Dios. Entonces, amén, cuando uno desciende, cuando uno tiene todo lo que hemos estado aquí hablando en este tema, amada hermana, llegamos al punto de no creerle a Dios. Así es. Y por eso muchas veces nos quedamos en el camino por no creerle a Dios. Así es. Porque si Dios ha dado promesas a tu vida, Dios ha dicho esto, voy a hacer en tu hogar, voy a hacer en tu vida, créele. Es en el tiempo del Señor. Así que es. Tenemos que esperar esa victoria en nuestras vidas, amén, amén, como esposas, como madres. Amén. Quizás tienes muchas cargas, muchos problemas, pero Dios es el que te va a quitar toda carga. Él no te va a dar una carga más de la que no puedas llevar. Amén, aleluya. Dios lleva tu carga en sus manos. Solo es de creer, porque si no creemos nos quedamos, amada hermana, en el camino. No tengamos eso en nuestro corazón. Créele a Dios, que si Él ya te dijo, tú y tu casa serán salvos, amén, así aleluya. Será. Del más pequeño al más grande servirá, así será. Amén, aleluya. Al tiempo de Dios. Toma tú esa palabra en tu corazón. Si tú ya aceptaste al Señor, tú ya eres hija de Dios, no te preocupes, porque el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Él obra en perfección. Así es. Y nosotros queremos que muchas veces en nuestro tiempo el Señor haga las cosas. No.
Es en el tiempo perfecto de Dios que va a ir obrando en ti, en tu esposo, en tu familia. Amén, amén. Así que no te desanimes, sigue adelante. No dejes que las raíces de amargura entren a tu corazón más. No desciendas más. Sé sabia, sé prudente. Busca más de Dios, Amén. llénate del Espíritu Amén. Santo. Ora en todo momento, dobla rodillas. Porque Amén. ahí es donde Dios va a hablar a tu vida. Ahí es donde Dios va a ministrar tu vida. Ahí es donde tú vas a creerle a Dios de lo que Él ha prometido a tu vida. Amén. No dejes más que esas raíces de amargura entren más a tu casa. Amén. Sácalas de tu casa, de tu corazón, de tu Amén. mente, y deja que el Espíritu Santo siga obrando en tu vida. Amén, así es, ¿verdad? Si tú tal vez estás en un lugar donde tal vez por haberte dejado contaminar por otra persona que traía raíces de amargura, caíste, tu alma descendió, estás en un lugar donde tal vez Dios ya te ha dado una mano y te ha puesto en un lugar donde están tratando de ayudarte y sientes que no sales de aquel hoyo donde tu alma ha caído por la amargura que dejaste que entrara en tu corazón, que otra persona te contaminó tal vez, o tal vez tu misma familia, tu esposo, tus hijos, y te sientes que ya no hay salida. Hoy es el día. El Señor te ha hablado a través de esta palabra. El Señor te ha dicho que es necesario que tú creas que Él vino, dice la palabra en Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el 17 dice, y Él envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que sea salvo por medio de Él. Dios no te enseña esta palabra para condenarte, amada hermana. Ahí donde tú estás, tal vez estás en tu hogar con problemas, o en un lugar rehabilitándote, o tal vez estás en la calle, no tienes dónde vivir. Yo no sé cuál sea tu situación, pero hoy es el día para que tú creas en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, y le entregues tu vida, o si te apartaste, te reconcilies. Vamos a hacer una oración, hermana Nancy. Si pudiera dirigirnos en la oración para que las hermanas y amigas que nos están viendo puedan recibir al Señor Jesucristo en su vida y puedan creerle a Dios, la primera gran promesa grande que hay para el humano, el poder llegar a ser hijo de Dios y ser salvos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor, por Gracias, esta palabra papá, que hemos recibido a sí, tiempo Señor. y fuera de tiempo, Padre. Así Te pedimos, es, Señor, Padre. que esta palabra haya sido Sí, sembrada Dios. en tus hijas, Padre. Por Las favor, bendecimos en el papito, nombre de Jesús, que así y que sea, toda raíz de Dios. amargura ha salido por medio de esta palabra, Sí, mi en Señor. el nombre maravilloso de Jesús. Sí, Te damos gracias, Señor amado, gracias, por tus papá. hijas, Padre, y aquella mujer que no ha aceptado. Hoy te invita al Señor sí, que Dios. que lo dejes entrar en tu corazón. Dile solamente, Recíbelo. Señor, entra a mi corazón, te Entra, recibo como mi en Señor, nuestro corazón. como mi Salvador, Sí, mi y Dios. perdona mis pecados. Señor, Yo ten te entrego mi misericordia. vida, yo te Sí, entrego mi mi Señor. corazón, para que tú En seas el el que nombre gobierne de mi vida Jesús. de hoy en adelante. Por favor, en el nombre papito, maravilloso en el de nombre Jesús. poderoso de Hoy Jesús. tú ya eres hija de Dios, Aleluya. has aceptado al Señor. Gloria a Busca tu un lugar nombre. donde congregarte. Amén. Y si nos llama aquí a nuestra iglesia al teléfono 323-789-1665, y ahí te darán información sobre los horarios de los cultos aquí en la iglesia. Así que ya eres parte de nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios siga obrando en tu vida, en tu familia, y créele a Dios, que es lo más importante, que tú le creas de todo corazón de que Él ya está en tu Amén. vida y de que Él ya está obrando en tu hogar. Amén. Aquellas que ya somos hijas, sigamos creyendo, sigamos en el camino del Evangelio, que es vida. Que Dios te Amén. bendiga. Dios les bendiga.